magnetismo. Mi nombre es Nayeli Fernanda Guzmán Guaita y voy a explicar lo que son los resultados experimentales. Bueno, respecto al experimento número uno, lo que se hizo fue probar con varios anillos y también ver si estaban con una barra de hierro y sin barra de hierro y a qué velocidad salían disparados. Esta no fue del todo exacta, simplemente era de acuerdo a lo que nosotros veíamos, es decir, mediante nuestra percepción. Para el experimento número 2, tuvimos que usar Looker Pro para la obtención de la mayoría de estos datos. Cabe destacar que al inicio nuestra resistencia era 1.2, pero se publicó menos en Canvas que ese valor podría oscilar entre 1.2 a 1.8 y elegimos el valor de 1.8. Para el experimento número 3, se tomaron dos tablas. Una era para un mismo número de vueltas y la otra se cambiaba esta última variable y se obtienen los datos que se ven en pantalla. Mi nombre es Luis Silvera y yo haré el elemento número uno, que es el ácido de anillos. Los objetivos son observar el comportamiento de los anillos con distintas configuraciones del núcleo y anillos de distintos materiales y analizar el principio de funcionamiento de los anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. Los anillos que lo contestamos. Primero, se trabaja con una corriente alterna que fluye, que va a ir hacia el ring launcher. Cuando nosotros presionamos la palanquita, va a hacer que la corriente alterna fluya por la bobina, lo que va a hacer que la bobina, por la misma ley de Faraday o ley de Lenz, genere un campo, ¿no? Un campo magnético. Este campo magnético va a ingresar hacia el, hacia hacia el anillo, como podemos ver acá. También se puede considerar la bobina con el campo magnético equivalente a un imán de norte hacia arriba y sur hacia abajo, ya que su línea de campo sale por arriba y entra por abajo. Y aquí el anillo, ¿no? Por esto mismo, por ley de Lenz, por ley de Faraday, como el flujo magnético variable, se genera un campo magnético inducido en dirección contraria, o sea, hacia abajo la línea de campo sale y por arriba entra también una corriente en este sentido. Entonces, como tenemos como equivalente a bobina este imán, y como también podemos poner como equivalente a este anillo, este campo magnético, como este imán, ¿no? Con norte hacia abajo y sur hacia arriba. Y este norte hacia arriba y sur hacia abajo. La cosa es que como los dos polos iguales están más próximos, eso genera la fuerza de repulsión, lo que va a hacer que se dispare, ¿no? Como vemos en el experimento. La banda de hierro cumple la función, ya que al ser un material ferromagnético, se magnetiza y por lo tanto va a incrementar el campo magnético producido por la bobina, lo que va a hacer que también incremente el campo inducido, también va a incrementar la intensidad y también va a incrementar la fuerza con la que se impulsa el anillo. Como podemos ver acá, si aumenta el campo magnético, también aumenta, considerando el área constante, también va a aumentar el flujo magnético. Si bien el flujo magnético es mayor, también la variación va a ser mayor, ¿no? Entonces la FEM va a ser mayor y también va a aumentar. Al aumentar también el campo de esa ecuación, también aumenta la intensidad, ¿no? Entonces, todo indica que si el campo aumenta, también va a aumentar la fuerza con la que se impulsa el anillo. En cambio, si se trabaja sin el material ferromagnético, el campo inducido va a ser menor que cuando trabajemos con y por lo tanto puede ser impulsado, pero no con la misma intensidad, ¿no? Segundo, ¿qué diferencia usa el anillo de cobre en comparación al anillo de aluminio? Fíjate el resultado. Lo que pasa es que el cobre es un material con baja resistividad y alto, y es muy buen conductor. En cambio, a comparación del aluminio, ¿no? Que no lo es tanto. Entonces, utilizando esta ecuación, si tiene baja resistividad, es lógico pensar que con un voltaje constante, la intensidad va a ser mayor. En cambio, si tiene más resistividad, el voltaje constante, la intensidad va a ser mucho menor, ¿no? Es por esto que cuando nosotros hacemos el experimento, al cobre tener baja resistividad y mejor, y ser mejor conductor, este sale con más fuerza, ¿no? Ya que la intensidad que se genera dentro de debido al campo inducido, de la luz y el flujo magnético que entra, esa corriente va a ser un campo inducido mucho mayor, por lo tanto la fuerza también va a ser mayor, como vimos anteriormente. Y bueno, aquí también al aluminio no ser tan conductor, también puede salir o sale disparado, pero no con la misma fuerza que la que sale el de cobre. Siguiente, ¿cómo correr resultados con una bobina con un número de vueltas? Podemos ver esta fórmula que representa el campo magnético en el centro de una espiral con n vueltas, considerando la longitud, considerando la probabilidad del vacío y la intensidad constantes, vemos que si aumentamos el número de vueltas, también aumenta el campo magnético. En cambio, si disminuimos el número de vueltas, también disminuye el campo magnético. Entonces, se podría decir que el campo magnético, o el número de vueltas, es directamente proporcional al campo magnético, siendo que si es mayor, la fuerza de repulsión va a ser mayor, por lo tanto, se expulsa con más fuerza. Si es menor, también se expulsado, pero con menos fuerza, ¿no? Sistema principal, ya lo voy a ver sobre el experimento 2, inducción de desmayo en una bobina. Objetivo, generar frame y corriente en una bobina utilizando imán, utilizar el para estimar el valor de la potencia y comprar ese valor de corriente media y hacer un programa de Python para aproximar la función de la corriente teórica. Primero, ¿por qué al reciclar el imán se produce una corriente? Bueno, vamos a tener como principio la ley de Faraday. Tenemos un imán el cual va a generar un campo magnético en una bobina, ¿no? Pero al estar girando, el flujo magnético va a ir cambiando. Entonces, al suceder esto, se va a generar una frame inducida, lo cual va a generar una corriente inducida en la misma bobina, igual que un campo inducido. Bueno, después determina el periodo de inversión utilizando los experimentales obtenidos. Bueno, claro que hemos usado el tiempo de 2 o 3 segundos, porque esto se asemeja más a una gráfica seno o coseno. Bueno, aquí tenemos los dos puntos máximos. Uno será en 2.297 y otro en 2.449. Entonces, para el periodo simplemente realizamos todo el porque estos dan el máximo, ¿no? Entonces, el periodo va a ser igual a 0,2 segundos. Ahora, el periodo de singular simplemente vamos a utilizar la forma de versión igual a 2 pi entre el periodo. Teniendo el periodo simplemente lo empezamos, vamos a tener una versión singular de 24.97 por segundo. Bueno, aquí tenemos la gráfica, como se ve, hemos usado un intervalo de 2 3 segundos. Ahora, utiliza el para aproximar el valor de magnitud pico. Bueno, para hallar, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es hallar el campo magnético pico. Vamos a tener un campo máximo de 1,714 militeras y otro de menos, 2,49 militeras. Entonces, vamos a aplicar la resta de estos dos y vamos a dividir entre dos y vamos a tener un B pico que va a ser igual a 1,4815 militeras, ¿no? Entonces, ahora, para hallar lo que está dentro del coseno, simplemente va a ser la versión angular que tenemos antes. Entonces, al final va a quedar el campo magnético como 1,4815 por el coseno de 24,9363 veces el tiempo militeras. Entonces, para hallar el campo magnético, habría que multiplicar por el área. El área sería como el de con la circunferencia. La cual tiene un radio de 0.0625 metros. Entonces, el hombre puede multiplicar por aquí, nos va a quedar un área de 0.012 metros cuadrados. Reemplazándolo en esa función, vamos a tener que el flujo magnético es 0.0182 por el coseno de 24,93 es el tiempo, miliweber. Entonces, para hallar la frecuencia simplemente derivamos y derivamos por menos en número de días o de vueltas. Entonces, tenemos 100 vueltas y derivando vamos a obtener un valor de la frente 45,3786 por el seno de 24,93 es el tiempo milivoltios. Entonces, vamos a aplicar que la frecuencia es igual a la intensidad corriente por la resistencia. Tenemos una resistencia de 1,8 y entonces simplemente dividimos. Vamos a tener una corriente igual a 25,2103 por el seno de 24,93 es el tiempo en amperios. Aplicando el mili nos queda una y pico de 0.025,2103 amperios, suponiendo, o bueno, igualando el seno, que es a 1. Entonces, hallando a mano el hípico, vamos a hacer IMAX menos I de 2, lo cual es funcional experimentalmente, lo cual sería 0.02338 y menos 0.02449. Aplicando esta mesa y entre 2, tendríamos un hípico de 0.02395 amperios. Entonces, comparándolos, el hípico experimental no va a salir menor que el hípico teórico, va a ser un error de más o menos 5,33%. Bueno, ahora pasando a la pregunta número 4 del
Del experimento número 2 nos dicen que utilicemos la ley de Faraday para hallar la función de la corriente I de t, la cual va a ir variando en el tiempo, y nos dicen que para ello consideremos un flujo magnético de la bobina como la multiplicación del campo magnético por el área. Sabemos que el área jamás va a ir variando y que el campo magnético es el único que va a ir variando respecto al tiempo. También nos dicen que grafiquemos la función hallada y la mostremos junto con la gráfica experimental. Es decir, de que en una misma gráfica pongamos la gráfica obtenida con los datos experimentales y la gráfica obtenida con los datos teóricos y comparemos qué es lo que está pasando. Para eso nos vamos a apoyar de un archivo .py y bueno, eso es lo que vamos a ir explicando en las próximas PPTs. Bueno, primer paso, cargamos el archivo. Como segundo paso, almacenamos las tres variables de interés en estas variables. Y bueno, cabe destacar de que nos vamos a fijar simplemente en el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos, puesto que este es el intervalo en el que más se adecuaba a una función seno o coseno. Bueno, una vez con esto ya podemos graficar el campo magnético respecto al tiempo. Recordemos que el campo magnético hasta ahorita está en militeslas. Y bueno, como vemos, sí tiene un comportamiento como una función coseno o seno. Sin embargo, vemos que hay un poco de ruido visual, el cual vamos a intentar disminuir en las siguientes slides. Bueno, como lo mencionaba, lo vamos a tratar de aproximar a esta forma, sin antes pasar por esta función que se llama curveFit. Con esa función curveFit vamos a necesitar ciertos parámetros, los cuales vamos a detallar aquí abajo. Estos tres son los que tenemos, sin embargo, los que vamos a hallar son todos estos: el A mínimo, B mínimo, C mínimo y D mínimo, y cada uno sus máximos. Bueno, para esto, en el mismo archivo .py de laboratorio nos indicaban de que podíamos hallarlos de manera visual, lo cual remontaría a un pequeño error al final de todo. Pero bueno, los hallaremos de manera gráfica. Primero hallábamos el A máximo, el cual para nosotros con nuestra propia data salía uno de 0.017 teslas y bueno, nuestro A mínimo saldría esto. Y bueno, ahora pasando a nuestro T mínimo y nuestro T máximo sería 0.2 y 0.4 respectivamente. Una vez con estos cuatro datos podemos hallar el resto de parámetros que nos hacen falta. Y esos son justamente los que vamos a ver. Aquí recordamos un poco de las ecuaciones que nos dan en nuestro archivo .py y bueno, hallándolos individualmente nos sale que B mínimo es 5pi, B máximo es 10pi y por lo tanto B va a estar entre ese rango. Lo mismo hacemos para C, para D y para A. Ahora, una vez con esos 8 datos que ya tenemos, podríamos ingresar la función curveFit y obtener de esta manera la siguiente función que nos graficaba el campo respecto al tiempo. Ahora es importante mencionar de que el campo está en teslas. La función roja es la que es la función arreglada y la función azul es la que ya habíamos visto, la que tenía cierto ruido visual. Cabe destacar y volvemos a mencionar de que hay cierto margen, puesto que los valores obtenidos anteriormente fueron obtenidos de manera gráfica, de manera visual, tan solo. Y bueno, una vez con esto ya podemos hallar nuestra corriente. Primero, recordemos la ley de Faraday que nos indicaba esta relación. Nosotros tenemos el número de espiras como dato y podemos hallar la derivada del flujo magnético. Sabemos que en el flujo magnético lo único que estaba variando era el campo magnético. Es por ello que separamos el área del campo magnético y por eso solo vamos a derivar el campo magnético. Una vez con esto, recordemos esta ley de que nos hablaba de que podríamos hallar la intensidad si dividíamos la FEM entre la resistencia. Con esto ya teníamos nuestra intensidad en términos de tiempo. Es justamente esta ecuación la que hemos ingresado aquí abajo. Aquí simplemente estamos derivando esta parte de la ecuación, estamos derivando el campo magnético y bueno, ya reemplazando todos los datos lo almacenamos en nuestra variable I2. Una vez que ya tenemos esto, procedemos a graficar, ya que tenemos la intensidad que deberíamos hallar de manera teórica con la intensidad que deberíamos de hallar de manera experimental. La IS es la que obtuvimos de manera experimental y la IC es la que hemos obtenido de manera teórica. Aquí en esta gráfica podemos comparar ambas funciones. Bien, mi nombre es Gabriel Muñoz y conmigo vamos a ver el experimento 3 del transformador. Los objetivos son utilizar un transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías y medir el voltaje en las bobinas primarias y secundarias y verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. Estas son las preguntas del cuestionario y las iremos revisando una en una. La pregunta 1 es con cuál configuración de núcleos se obtuvieron mejores resultados y por qué. Ahí vemos en imágenes las 4 configuraciones que realizamos en el laboratorio. La primera fue un transformador sin núcleo y bueno, notamos que las gráficas difieren bastante, ¿no? El voltaje pico que obtuvimos fue de 0.21. Recordemos que el voltaje de la bobina principal es de 3 voltios en RMS, es decir, 4,24 aproximadamente. Para el segundo experimento fue de un transformador, pero esta vez con núcleo de hierro, es decir, al ser un material ferromagnético, el hierro hacía que el campo magnético prefiera ir más por ese núcleo que por el aire. Entonces no había tantas pérdidas como en el anterior, lo notamos en el voltaje pico que es de 2.061 voltios. En este tercer experimento fue un transformador en núcleo, pero en forma de U y sin cerrar. Al estar sin cerrar hacía pues que se pierda cierto campo magnético también. Y bueno, también cierta separación que había entre las bobinas. Y por último fue el núcleo, donde mejores resultados se obtuvieron, fue un núcleo en forma de U, pero esta vez cerrado. Un núcleo en forma de U cerrado. Fue la más parecida, nos lo damos en las gráficas, y un voltaje pico obtenido de 3,657 voltios. ¿De acuerdo? Difieren un poco, esto debe ser por la separación que tienen las bobinas primarias y secundarias. Bien, para la pregunta 2 nos pedían determinar la relación de transformación usando los valores de RMS medidos y comparar los resultados con la relación de transformación teórica. Bueno, la relación teórica, al tener dos bobinas con misma cantidad de vueltas, nos debería dar 1. Sin embargo, la que obtuvimos fue de 0,827, usando los valores RMS de salida y RMS de entrada. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque las bobinas están separadas y puede ser también porque no están tensionadas, lo suficientemente tensionadas con el núcleo, no están, es decir,
las vueltas no están apretadas con el núcleo, o tampoco que el material no son placas, es decir, se puede calentar, genera calor y eso genera pérdidas. La pregunta 3 es la relación del voltaje RMS y pico se alinean con lo teórico. Bueno, de acuerdo a lo teórico, el voltaje que nos debía salir era de 4,24, como lo había mencionado. Sin embargo, para el experimento 1 fue de 0,2180 y usando el valor RMS multiplicándolo por la raíz cuadrada de 2 nos sale 0,19. También difiere un poquito, eso debe ser porque el voltímetro no es ideal, no son ideales, entonces por eso hay ciertas pérdidas. Y bueno, lo mismo para el experimento 2, este se acercaba un poco más, el voltaje pico obtenido era de 2,061 voltios y en el experimento 3 fue de 1,598. El que más se parecía fue este último, como ya había mencionado, con un voltaje pico de 3,657 voltios y usando el valor RMS fue de 3,5072 voltios. ¿A qué se debe esto? Bueno, ya mencioné por la separación, puede ser también por la tensión de las vueltas de la bobina y también que se puede calentar ese núcleo y pérdidas en forma de calor, ¿no? Para la pregunta 4 nos pide las mediciones usando un transformador de elevador, determinar la relación de transformación, comparar esos resultados con la relación de transformación teórica. Al usar una bobina primaria de 200 vueltas y una secundaria de 800 vueltas, la relación que nos debía salir era de 4. Sin embargo, la que salió fue de 3,33, usando pues el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. El voltaje de salida teórico era de 6 voltios y el real que obtuvimos fue de 5 voltios. Lo mismo para el segundo caso, que bueno, tenemos una bobina primaria de 200 vueltas y otra bobina secundaria de 400 vueltas. La relación que nos debía salir era de 2 y la que nos salió fue de 1,672. El voltaje de salida teórico es de 5 voltios y el voltaje real es de 4,18 voltios. Bien, voy a presentar las conclusiones también. Las conclusiones del experimento 1 fue que se logró identificar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos ligado a las leyes de Faraday, Lenz y para la inducción electromagnética. Se identificó las consecuencias de agregar o no una barra de material ferromagnético en el interior de la bobina de Ring Launcher y cómo este influye en el campo magnético generado e inducido, explicando mediante ecuaciones. Se identificó la diferencia entre el uso de un anillo de cobre y el otro de aluminio, explicando mediante ecuaciones su implicancia en la FEM, corriente y campo inducido. Y se identificó la diferencia del uso de una bobina con diferente cantidad de vueltas y cómo estas influyen en el campo magnético generado e inducido. Para el experimento 2, las conclusiones fueron que se pudo generar FEM y corriente inducida en una bobina utilizando un imán. Asimismo, se pudo utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente obtenida experimentalmente. Y por último, se logró realizar un programa en Python que aproximara la función de corriente eléctrica como la obtenía en la data de laboratorio. Y para el experimento 3 fue que se logró comparar los resultados obtenidos de transformadores usando distintas configuraciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías. Y se identificó el valor de los voltajes RMS de salida y entrada y se comparó con la relación de transformación de un transformador eléctrico. Asimismo, se identificó las causas de la caída de potencial a la salida del transformador. Muchas gracias.